Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos, tardes o mañana o siesta, dependiendo de cuando ustedes vean este video, que espero que lo vean. Vamos a continuar con la segunda semana ya del curso en modalidad virtual de la materia de investigación operativa, análisis cuantitativo de negocios. Vamos a introducir ahora un nuevo tema, que es el tema número 2 de las cartillas, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver unas diapositivas y sigamos trabajando esto juntos. Bueno, el tema justamente se llama Introducción a la programación lineal, o Introducción también a la optimización. Bien, esto me gusta iniciarlo con la imagen esta que tienen en la primera placa en la parte inferior izquierda. Tenemos nosotros que todo administrador tiene o concibe un set de herramientas para la toma de decisiones. Bien, dentro de ese gran set de herramientas para la toma de decisiones, la investigación de operaciones o métodos cuantitativos para los negocios aparece como un set de herramientas que nos va a permitir trabajar para elaborar información relevante para tomar decisiones administrativas. Y dentro de la investigación de operaciones nosotros vamos a trabajar con muchos modelos, uno de ellos es el de programación lineal, ¿sí? Si han estado trabajando junto con el tema número 1, en donde ha realizado su exposición el profesor Marcelo, han podido ver que dentro de la asignatura nosotros vamos a tener claramente diferenciadas dos instancias. Todos los temas que analicemos dentro del primer parcial y todos los temas que analicemos dentro de lo que llamamos el segundo parcial. ¿Mm? Del tema número 1 al tema número 5 vamos a trabajar con distintos trabajos de modelo y de programación, y desde el tema número 6 hacia el tema número 8 vamos a trabajar con otros tipos de modelos. En esta primera parte de la asignatura vamos a hacer hincapié fundamentalmente en un tipo de modelos, dadas las clasificaciones que pueden haber estudiado con Marcelo y que están también descritas en el libro de Eppen. Bien, entonces vamos a arrancar con el modelo de programación lineal. La programación lineal, ¿qué es? Es una técnica justamente de modelado matemático que a mí me va a permitir contribuir a la planeación y la toma de decisiones administrativas con información valiosa y oportuna para poder tomar decisiones. Esta herramienta se basa o tiene su sustento en lo que se denomina método simplex. Ya esto lo vamos a poder operativizar un poco cuando trabajemos más con el Excel. El método simplex básicamente lo que es un algoritmo que me permite a través de un proceso de múltiples iteraciones o de pruebas encontrar un valor óptimo para un determinado problema que yo he definido con anterioridad. Entonces el método simplex es la traducción o la forma de operativizar el método de la programación lineal, esta herramienta que nosotros vamos a trabajar. Si lo clasificamos como tipo de modelo, en el primer parcial, todo lo que es el primer parcial, nosotros nos vamos a abocar a trabajar sobre modelos determinísticos. Es decir, que vamos a trabajar bajo condiciones de certeza absoluta. Entonces podemos describir a la programación lineal continuando el trabajo que venimos realizando en el tema 1, y lo podemos clasificar como un modelo simbólico y a su vez determinístico. Bien, esta diapositiva me parece muy interesante para definir y trabajar con lo que son los componentes de la programación lineal. Los componentes de la programación lineal están dados un poco por el gráfico este que encuentran en la esquina derecha superior de la diapositiva, en donde tenemos una función objetivo que se escribe de esa manera: min de minimizar, 160x1 más 120x2 más 280x3. Sujeto a SA, eso significa 2x1 más x2 más 4x3 mayor o igual a 1, y 2x1 más 2x2 más 2x3 mayor o igual a 3 medios. Y x1, x2 y x3 son positivos mayores a 0. Entonces, ese es un modelado básico o una estructura básica sobre la cual nosotros vamos a trabajar cuando hablemos de un modelo de programación lineal. Entonces vamos a ver algunos componentes. Esto les pido que tengan mucha precaución. Esta placa está diseñada luego de la lectura de diverso material. Si ustedes analizan solamente el libro de render, les va a decir que tienen menos componentes o menos elementos del modelo de programación lineal, pero no importa. Esto es para que ustedes traten de tener una visión más amplia sobre todos los elementos que en verdad tienen, aunque acá en esta placa posiblemente me hayan quedado algunos elementos también pendientes por nombrar.
¿sí? Pero tengan en cuenta solamente esa clasificación que depende muchas veces del autor que trabaja el tema. Básicamente, en todo problema de programación lineal, nosotros vamos a tener una función objetivo, la vamos a llamar como FO. La función objetivo está dada en este ejemplo que está aquí a la derecha, por minimizar 160x1 más 120x2 más 280x3, ¿sí? Esa es la función objetivo. Siempre, siempre en los problemas de programación lineal, nosotros vamos a tener dos alternativas únicamente. O maximizamos el valor de la función objetivo o nos interesa minimizar el valor. Eventualmente, si estamos hablando de maximización, nos va a interesar maximizar algún ingreso, alguna contribución marginal, algún resultado, un beneficio. En cambio, si estamos trabajando con minimización, nos va a interesar reducir justamente, por ejemplo, costos, desperdicios, tiempo, dependiendo del objetivo que nosotros nos propongamos. A su vez tenemos las variables de decisión. Las variables de decisión en este pequeño ejemplo están identificadas como x1, x2, x3. A la variable de decisión nosotros tenemos que particularizarlas y definirlas justamente porque de esa manera el lector no reconoce a qué se refiere x1, x2 y x3. x1 puede ser unidades de un determinado número de unidades de un producto a fabricar en el siguiente mes, puede ser número de unidades de un producto a vender, pueden ser horas, mano de obra que yo necesito para terminar una determinada producción, etc. Entonces, la variable de decisión es muy importante, se tengan en cuenta, ustedes tienen que definirla. Las variables de decisión en este ejemplo están graficadas como x1, x2 y x3. Pero ahora bien, yo tengo que saber a qué hacen referencia x1, x2, x3. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que ustedes nunca olviden. Vamos a suponer que este ejemplo es un problema de minimización de costos, con x1, x2 y x3 son unidades de un determinado producto a fabricar en el mes siguiente. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer es minimizar los costos de fabricación de un determinado producto. x1 es una gama de productos, x2 otra y x3 una tercera alternativa de producto. Bien. Vamos a hablar después de los coeficientes de la función objetivo. Los coeficientes de la función objetivo van a ser parámetros. ¿Recuerdan el trabajo este que hacíamos en EPEN, donde él clasifica a las variables, habla del modelo de la caja negra, y clasifica a las variables en variables de entrada y variables de salida? Y dentro de variables de entrada tenemos la variable de decisión y los parámetros. Y en las variables de salida tenemos justamente la medida de desempeño y la medida de consecuencia. En este caso vamos a trabajar con el mismo lenguaje que sigue trabajando EPEN, porque los coeficientes de la función objetivo van a ser parámetros. ¿Qué quiere decir? Son valores que ya vienen dados, que yo los conozco con certeza. En este caso, los coeficientes de la función objetivo son 160, 120 y 280. En este caso pueden ser, por ejemplo, como les decía, costos de producción por unidad, ¿sí? Entonces, producir una unidad del producto X1 me puede costar 160 pesos. Supongamos que es un ejemplo. El valor objetivo. El valor objetivo es el resultado, o sea, el número que yo voy a obtener una vez yo reemplace en la función objetivo los valores de la variable por un conjunto solución determinado o por valores. En este caso, supongamos, si mi plan de producción va a ser elaborar 10 unidades de X1, 20 de X2 y 30 de X3, voy a reemplazar esos tres valores en la primera formulita de la minimización y voy a obtener el costo total. Ese costo total va a ser el valor objetivo. Ese valor objetivo es el que yo quiero minimizar a través de la programación lineal. Voy a tener, lógicamente, cursos de acción alternativa. Toda decisión implica siempre elegir entre cursos de acción alternativos, ¿verdad? Entonces, en este caso también podríamos tener distintas alternativas de acción, como por ejemplo, producir X1, producir X2, producir X3, alguna combinación de las tres, o producir los tres productos también, ¿sí? Dependerá de muchas circunstancias y de muchos aspectos. Recursos restringidos. Lógicamente que si yo no tengo cursos de acción y si no tengo recursos restringidos, prácticamente no hay decisión que tomar porque o hago eso o hago eso. Pero el problema se vuelve más complicado cuando en la vida real uno concibe que los recursos son escasos. ¿Bien? Entonces, en este caso, los recursos escasos podrían ser, por ejemplo, horas de mano de obra para elaborar cada uno de los productos, podría ser dinero disponible para fabricar cada uno de los productos, ¿bien? Entonces, puedo tener múltiples recursos restringidos. Yo debería determinar cuáles son esos recursos escasos. Voy a tener restricciones funcionales o estructurales y restricciones de no negatividad. Bien, entonces la primera parte de la función, perdón, del modelo que estamos trabajando dice minimizar la función objetivo sujeto a
2x1 más x2 más 4x3 mayor o igual a 1. Esa línea y la segunda línea, la de abajo, son restricciones funcionales o estructurales. ¿Por qué? Porque estas restricciones son las que le dan sentido al problema de programación lineal. Bien, la última línea que dice x1 mayor o igual a 0 y x2 y x3 lo mismo, son restricciones de no negatividad. Quiere decir que muchas veces vamos a estar trabajando dentro de los ejes cartesianos, ¿se acuerdan? En el cuadrante donde las variables x e y son no negativas, es decir, que son positivas o cero. ¿Bien? Entonces, ese es un dato muy importante, porque eventualmente nosotros vamos a estar trabajando con unidades de producto, con tiempo, ¿sí? Con personas, etc. Todas van a ser valores o variables que tomen valores no negativos, es decir, cero o positivos. Parámetros del modelo, en este caso ya hemos dicho, 160 se llama, o es un parámetro del modelo, 120 es otro parámetro, porque son costos que yo los conozco de antemano. En cada una de las restricciones estructurales que yo estoy trabajando en este modelo también, el 2, por ejemplo, el 1 que multiplica el x2 en la primera restricción y el 4 que multiplica el x3 también son parámetros. En este caso podrían ser, supongamos, horas mano de obra que yo requiero para producir cada uno de esos productos. Y por último, los coeficientes tecnológicos. Justamente, los valores que multiplican a cada una de las variables en esas restricciones se llaman coeficientes tecnológicos. En la primera restricción, el 2, el 1 y el 4, multiplicando el x1, el x2 y el x3. ¿Bien? Entonces, tenemos como estos componentes de la programación lineal. Es verdad que podemos tener otros elementos que lo vamos a profundizar en algún momento cuando avancemos sobre las cuestiones prácticas, porque después vamos a hablar sobre el lado derecho del modelo de programación, lado izquierdo del modelo de programación, vamos a hablar de precios sombra, vamos a hablar de costos reducidos, ¿sí? Vamos a ir incluyendo una serie de conceptos que lo vamos a ver desde la práctica para que no sean tan abstractos. Las características del modelo son las siguientes. Existen relaciones matemáticas lineales que van a ser igualdades o desigualdades, ¿bien? Siempre voy a estar trabajando con alguna de esas dos situaciones. Van a existir condiciones de certeza sobre ciertos parámetros. Ya vimos recién que los coeficientes de la función objetivo, los coeficientes tecnológicos, el lado derecho de las restricciones van a ser parámetros y yo los voy a conocer de antemano, a priori, antes de elaborar mi modelo. Proporcionalidad. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo utilizo 10 metros cuadrados de madera para elaborar un producto, para elaborar dos productos voy a utilizar el doble, o sea, 20 metros cuadrados de madera. ¿Sí? A eso hace referencia la proporcionalidad. Aditividad quiere decir que todos estos valores yo siempre los voy a poder sumar. En la función objetivo ustedes han visto que las variables eran unidades de producto. Multiplicados por los costos, me da a mí un costo. Y todos esos costos se pueden sumar porque están en la misma unidad. En este caso es una moneda, peso argentino. Divisibilidad o continuidad. Bueno, este es un supuesto bastante importante que me va a indicar a mí que voy a estar trabajando dentro de un modelo específico de programación lineal. En este caso, cuando yo hable que el modelo de programación lineal adhiere al supuesto de divisibilidad o continuidad, voy a decir que estoy trabajando bajo un modelo de programación lineal continua. ¿Sí? Eso que quede bastante claro. Voy a hablar de un modelo de programación lineal continua. En este caso, las variables van a poder tomar el valor de decimales, fracciones, ¿sí? Y no solamente números naturales. ¿Bien? Y por último, voy a tener que concebir el supuesto también de no negatividad. Es decir, que los conjuntos soluciones posibles, los conjuntos solución son los valores de x1, x2 y x3 que me satisfacen todas las restricciones. Los conjuntos de solución posibles van a ser valores o cero, que tomen el valor cero, o negativos. ¿Bien? Perdón, o positivos. Eso quiere decir que sean no negativos. Cero o positivos. Ahora avanzando para formular un modelo de programación lineal, tengo que evaluar lo que es el concepto, justamente que implica el desarrollo de un modelo matemático que represente un determinado problema administrativo. Entonces, cuando estamos trabajando con estos modelos, la programación lineal lo que a mí me va a brindar la posibilidad es de definir un modelo simbólico que me permita dar solución a un problema determinado y poder implementarlo y solucionar un aspecto administrativo relevante para la toma de decisiones.
Y ahora vamos a hablar de la formulación de un problema de programación lineal de algunos pasos. Vamos a analizar, el primer paso es entender bien el problema. Si yo no logro la comprensión cabal del problema, no puedo avanzar sobre los subsiguientes. Entonces, es muy importante que en esta instancia ustedes puedan definir con claridad lo que es el problema. En este caso, vamos a traer a continuación los conceptos del taller de metodología de investigación. ¿Recuerdan cuando definimos un problema? Bueno, ahora vamos a utilizar esas herramientas también para definir un problema y sobre eso continuar nuestro trabajo. Una vez que logramos entender el problema, lo que tenemos que hacer es identificar el objetivo y las restricciones. El objetivo se va a traducir en el fondo en una función objetivo y las restricciones en igualdades o desigualdades matemáticas, como veíamos recién. Luego tengo que definir las variables de decisión. Las variables de decisión son aquellos aspectos que están bajo la órbita o bajo el control del administrador. Y por último, tenemos que utilizar estas variables de decisión para escribir la función objetivo y las restricciones. Bien, hablando del ejemplo anterior que teníamos en la esquina superior derecha. ¿Sí? Entonces, estos pasos, si bien no necesariamente se van a dar siempre en este orden, a veces va a ser más fácil entender el problema y después definir las variables de decisión. Y una vez que defino las variables, identificar el objetivo y las restricciones. Entonces, yo lo voy a tener que ir viendo o intentando aplicar a medida que voy pudiendo identificar algunos aspectos específicos, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre voy a entender el problema, voy a identificar el objetivo y las restricciones, y después definir las variables y después escribirlas. A veces va a ser fácil entender el problema y quizás después lo que más fácil resulta es definir las variables de decisión para posteriormente identificar objetivos y restricciones y posteriormente utilizarlas para escribir las ecuaciones, igualdades, desigualdades y la función objetivo. Entonces, lo que quiero decir es que no siempre estos pasos van a ser secuenciales de esta manera. Va a depender mucho del analista y del problema en cuestión. Pero esto es una guía que nos va a servir mucho para trabajar con los problemas que tenemos en la cartilla del tema 02. Bien, entonces en este punto surge la pregunta, ¿para qué utilizar programación lineal? Entonces, circunscriptos al ámbito gerencial, la programación lineal tiene muchas aplicaciones. Entre ellas vamos a poder ver algunas en el segundo capítulo que tenemos para estudiar del tema número 2. Tenemos algunas aplicaciones de marketing, como por ejemplo determinar alguna combinación óptima de medios para alcanzar una determinada audiencia. Vamos a poder analizar también problemas de planeación de mano de obra. Supongamos que yo tengo que atender a cierta demanda en un determinado tiempo, voy a tener que ver con qué cantidad de personas o con qué estructura voy a poder satisfacer esas necesidades o requisitos de la demanda que yo tengo que cubrir. Mezcla de ingredientes. Estos problemas de mezcla de ingredientes también son denominados problemas de dieta. Eventualmente lo que estos problemas me piden es que encuentre una determinada combinación o un determinado mix de elementos para formar una determinada ración o una determinada porción de una dieta específica, ¿sí? Son problemas muy importantes que los vamos a trabajar también cuando analicemos después los casos prácticos. Problemas de finanzas, estos problemas eventualmente van a estar relacionados con encontrar alguna combinación de activos que me maximice, por ejemplo, una rentabilidad o que me minimice un riesgo determinado. Y por último, algunos problemas de planificación de la producción, es decir, cuántas unidades de productos voy a tener que elaborar para satisfacer la demanda de este mes o de los meses siguientes. Entonces, básicamente estas son las 5 categorías en las cuales agrupa el autorender a las aplicaciones de los problemas de programación lineal. Bueno, una vez que entonces he definido el problema, he pensado en las variables de decisión, he pensado en la función objetivo, en las restricciones, he utilizado todo esto para escribir las ecuaciones, igualdades, desigualdades y todo el modelo simbólico, voy a proceder a desarrollar una solución, es decir, encontrar una posible solución para el problema que yo estoy definiendo. Un problema de programación lineal puede ser resuelto de dos maneras en principio, ¿sí? La primera es mediante el método gráfico. Si traen a consideración la materia de administración de operaciones, en la administración de operaciones aprenden a resolver problemas con el método gráfico de programación lineal cuando trabajamos con dos variables. Lógicamente solamente
vamos a trabajar con dos variables porque tenemos que hacer una representación en los ejes cartesianos X e Y, ¿verdad? Entonces solamente vamos a trabajar con dos variables. Acá en análisis cuantitativo vamos a trabajar con n variables, con lo cual no vamos a poder resolver los problemas mediante el método gráfico. Por eso vamos a acudir a la segunda herramienta para resolver los problemas, que va a ser la computadora, puntualmente algunos programas específicos. Entonces son las dos formas que vamos a tener de resolver los problemas de programación lineal. Bien, para que tengan una idea, básicamente esto lo pueden recordar de administración de operaciones, como les decía recién. La solución de un problema mediante interpretación gráfica podría ser la siguiente. ¿Se acuerdan que graficábamos los ejes X e Y, las distintas restricciones? Encontrábamos una región factible y empezábamos a probar con los distintos puntos de esquina, y uno de esos puntos de esquina era la solución óptima a mi problema. Bueno, nosotros vamos a avanzar en esto y vamos a trabajar con la herramienta Solver de Excel. Este es un ejemplo también de un modelo bastante básico de programación lineal, en donde vamos a poder ver algunos elementos específicos. Tenemos acá definido las dos variables de decisión, que van a ser x1 y x2, no estoy conociendo en este sentido a qué hacen referencia, x1 y x2, pero sé que son cantidades. x1 y x2 tengo los coeficientes de la función objetivo, 7 y 6, son los parámetros que van a multiplicar a los valores de la variable de decisión, y el valor de la función objetivo, que en este caso es la utilidad. Lo que estoy intentando hacer es maximizar la utilidad, que en este caso es igual a 35 pesos. Ese es el valor de la función objetivo, 35. También voy a tener los coeficientes tecnológicos que están dados en las restricciones. Si se fijan, tenemos las dos primeras restricciones, que son las estructurales o de funcionamiento, 2 por x1 más 3 por x2. Eso tiene que ser menor o igual a 12. Así la escribiría a la ecuación. Y la siguiente es 6 por x1 más 5 por x2 menor o igual a 30. Entonces, 2, 3, 6 y 5 son los coeficientes tecnológicos en este caso. 12 y 30 representan el lado derecho de las restricciones. Entonces, básicamente, he podido trabajar con algunos aspectos. Les voy a mostrar brevemente de esta manera para que los reconozcamos. x1 y x2, en este caso serían las variables de decisión, ¿sí? 5 y 0, los valores finales o el conjunto solución de las variables de decisión. Es decir, que en este caso me convendría producir 5 unidades del producto x1 y 0 unidades del producto x2, suponiendo que esto es un problema de producción de elegir dos tipos de producto. La utilidad que obtendría con este plan de producción es de 35 pesos, produciría 5 unidades del x1 y nada del x2. Coeficiente objetivo, cada unidad producida de x1 me contribuye con 7 pesos de utilidad, y cada unidad de x2 con 6 pesos. Estos son los coeficientes tecnológicos, 2, 3, 6 y 5, y 12 y 30 representan al lado derecho de las restricciones. 35 es el valor final de la función objetivo. ¿Bien? A su vez, acá una cuestión que es muy importante también tener en cuenta. Miren que en estas restricciones, en la primera, supongamos que las restricciones son restricciones de capacidad, y que la primera hace referencia a metros cuadrados de madera disponibles. Esto me quiere decir que yo tenía 12 metros cuadrados de madera disponibles, y con el plan de producción solamente estoy utilizando 10 de esos 12. ¿Por qué? Porque elaboro 5 unidades de X1 por 2 unidades de materia prima, por 2 metros, perdón, de materia prima que requiere el producto 1, me daría el valor de 10. Entonces, en este caso estoy viendo que en la primera restricción existe algo que se conoce como holgura. ¿Qué quiere decir? No utilizo por completo los recursos disponibles, solamente estoy utilizando 10 metros cuadrados de los 12 metros cuadrados de madera disponible. Entonces, eso es muy importante. En cambio, en la segunda restricción, supongamos que sea de horas de trabajo. Al elaborar 5 unidades del producto 1 por 6 horas que requiere cada unidad de producto, estoy utilizando 30 horas de mano de obra directa de 30 horas de mano de obra directa disponibles, en un ejemplo. En el primer caso, voy a decir que voy a tener holgura en la restricción, porque van a haber 2 metros cuadrados libres de madera, que no lo voy a estar utilizando. Y en el segundo caso, voy a decir que voy a tener holgura igual a 0. ¿Por qué? Porque voy a estar utilizando todo el recurso que yo tengo disponible. Entonces, una gran utilidad que tiene el modelo de programación lineal es que a mí me permite identificar
recursos cuello de botella. En este caso, el cuello de botella no es la restricción número 1, sí lo es la restricción número 2. Eso tengan en cuenta. La restricción número 2 representa un cuello de botella. ¿Cuál es la implicancia gerencial? Que yo voy a tener que gestionar aquellos cuellos de botella, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar. Cuando tenemos una restricción con holgura distinta de 0, vamos a decir que es una restricción no obligatoria, redundante o no precisa. En cambio, como en la restricción número 2, cuando tenemos el caso de que la restricción tiene holgura igual a 0, vamos a decir que es una restricción obligatoria, no redundante o precisa, ¿sí? Vamos de nuevo. En la primera restricción, como tengo una holgura distinta de 0, en este caso igual a 2 metros cuadrados de madera, voy a decir que tengo una restricción que es no obligatoria, no precisa o redundante. Y en el segundo caso estoy diciendo que tengo una restricción que es obligatoria, no redundante y precisa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la holgura es 0 justamente. Entonces, avanzando sobre esto, me lleva a la siguiente pregunta, que más que pregunta a veces es un dilema, ¿no? ¿Un problema siempre tiene solución? Bueno, eventualmente cuando ustedes estén resolviendo los problemas de análisis cuantitativo, se van a sentir como el personaje este de la imagen que está tomándose la cabeza y que no sabe para dónde correr o qué hacer. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Eventualmente los más optimistas me van a decir, sí, todo tiene solución. Eventualmente, cuando trabajemos con estos modelos de programación lineal, vamos a encontrar dos casos generales. El problema puede tener solución o no puede tener solución, ¿sí? Cuando el problema tiene solución, podemos encontrar que existe una solución factible y única. Bien, vamos a hablar de solución factible cuando existe un conjunto solución, es decir, un conjunto de valores de las variables de decisión que satisfacen todas las restricciones de manera simultánea, ¿sí? En este caso, la solución factible es única. Quiere decir que hay una única combinación de esas variables de decisión que me brinda un valor óptimo. ¿Bien? A veces puedo tener una solución factible, pero múltiple. Lo van a encontrar en la bibliografía también como múltiples soluciones posibles o como óptimos o como solución con óptimos alternativos. Eh, Cuando existe una solución factible múltiple, quiere decir que hay más de un conjunto solución que me brinda el mismo resultado o el mismo valor óptimo a mi función objetivo, ¿sí? Entonces que voy a tener distintas combinaciones entre las variables de decisión que me van a permitir maximizar o minimizar mi función objetivo. Y el tercer caso puede ser que el problema no tenga una solución, pero ahí tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Pueden existir muchas causas por las cuales el problema no pueda tener solución. Una de ellas puede ser que el problema haya sido mal formulado, otra puede ser que el problema no puede tener una solución debido a las restricciones, quiere decir que las restricciones son muy duras, muy rígidas, entonces en este caso voy a tener que tratar de flexibilizar un poco o ablandar las restricciones, ¿sí? Para poder ver si el problema ese tiene una solución. Otra cuestión que puede haber pasado es que el problema haya estado mal formulado. ¿Bien? Si leen el capítulo del render van a encontrar mucha bibliografía y muchos conceptos referidos a esto. Una vez entonces que yo he definido el modelo, que lo he formulado y que obtuve una solución, tengo que proceder al análisis de sensibilidad o también conocido como análisis de post-optimalidad. ¿Por qué? Porque se va a resolver una vez que yo encuentre los óptimos si es que existen. En este caso, el análisis nos va a ayudar a responder preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Es un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa? Este análisis de sensibilidad es de mucha utilidad porque el modelo de programación lineal es un modelo determinístico y que en sí es un modelo muy rígido porque exige tener certeza sobre cada uno de los parámetros que están asociados al modelo. Entonces, en este tipo de análisis de qué pasaría si, me preguntarían, por ejemplo, pero ¿qué pasaría si el costo del ejemplo de 160 no es 160 y en realidad es de 200 pesos? ¿Cómo cambiaría el valor de mi función objetivo? ¿Cuál sería el conjunto solución adecuado? Entonces, en este caso yo le estaría dando cierta flexibilidad al modelo que no le estoy pudiendo brindar en una primera instancia porque es un modelo determinista.
y me va a brindar información adicional para la toma de decisiones. Bien, el análisis de sensibilidad lo voy a realizar puntualmente mediante la lectura de 3 informes que me brinda el complemento Solver de Excel. Uno es el informe de respuesta, otro el informe de sensibilidad y el informe de límites. En estos 3 informes voy a encontrar respuestas a distintas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si el coeficiente objetivo de una variable de decisión cambia a un determinado valor? ¿O qué pasa si en lugar de contar con 12 metros cuadrados de madera, yo tengo 10 metros cuadrados de madera porque fui a ver el stock y en realidad descubrí que me habían robado 2 metros cuadrados o que hay 2 metros cuadrados que no estén en condiciones? Entonces, fundamentalmente vamos a poder analizar esto, vamos a poder realizar la lectura de los informes de sensibilidad cuando, en primera instancia, definimos el problema, cuando formulamos el problema, encontramos una solución y posteriormente vamos a tener que hacer el análisis de sensibilidad para ir identificando algunos aspectos claves para considerar en la gestión. Esto es como una breve introducción teórica sobre todo el tema de programación lineal o optimización lineal. Consideren que vamos a seguir trabajando con algunos otros conceptos teóricos que escapan al alcance de este video cuando desarrollemos un poco los trabajos prácticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la resolución de casos prácticos vamos a seguir trabajando con conceptos teóricos. Por favor, realicen una buena lectura del libro y no se queden con que solamente estos son todos los conceptos que vamos a estudiar, sino que simplemente es una revisión de algunos conceptos más relevantes para que entremos en sintonía sobre el tema de programación lineal, que es un tema realmente fabuloso. Así que bueno, los invito a que continuemos analizando esto. Esta es la bibliografía que tuve en cuenta para realizar esta aplicación. Y bueno, hasta acá termina esta presentación. Nos estaremos encontrando posteriormente cuando empecemos con la resolución de los ejercicios del tema 2. Vamos a trabajar con el tema 2 de una manera un poco distinta a la del tema 1. Vamos a trabajar en una primera instancia tratando de resolver los problemas en lápiz y papel, o sea, a pulmón, y en una segunda instancia vamos a trabajar con esos problemas en el Excel. ¿Por qué? Porque trabajar de una manera en lápiz y papel a pulmón implica o desarrolla una serie de competencias que son complementarias y distintas, tengan cuidado, a las competencias que desarrollamos trabajando con un complemento de un software informático, como en este caso va a ser el Excel de la computadora. ¿Sí? Así que tengan en consideración que vamos a trabajar de esas dos maneras para poder desarrollar todas las habilidades, todas las competencias que nosotros necesitamos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos pronto. Adiós.